Amigos, bienvenidos aquí a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo pasaron? Estamos en La Máquina de Pensar, esta semana dedicada a Kafka, un soñador insumiso. Ustedes ya lo saben, hemos estado conversando durante toda la semana. Ayer realmente fue un programa, no sé si sorprendente, pero estuvimos hablando de los 3 bloques del mismo texto de Kafka, Ante la ley, ese texto que es tan claro, tan clarito como está escrito y como uno lo puede leer, y tan enigmático en su resolución, en su interpretación. Hay toneladas y toneladas de interpretaciones, como quedó claro ayer, de todo tipo, y es un texto que se resiste a definirse y que genera precisamente por eso una riqueza de significados sorprendentes. Gente, tengo aquí a Jorge Pozzi en controles de emisión, está manipulando La Máquina de Pensar, y lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Simplemente decirles que mañana me llegaron 2 invitaciones y se las comunico porque las 2 valen la pena. Mañana se inaugura una exposición de fotografías en el Patronato de Cultura Gallega, Los Adioses, Os Adeuses, de fotografías de Alberto Martí. Estuve viendo algunas sobre la emigración de los años 50 y 40. Están notables las fotos. Esto va a ser mañana viernes 23 a las 20 horas en la sede del Patronato de la Cultura Galega, ahí en Avenida General Rondó 1421. Están todos invitados. Va a haber un brindis incluso. Y mañana se va a presentar, también viernes 23 a las 19:30 creo, el Boulevard, la revista cultural Boulevard, que se va a presentar en Calima, ahí en Durazno, esquina de Jackson. Ustedes ya saben, ese boliche. Tiene que ver con una revista cultural que ganaba los fondos concursables y que está, entre otros, en el equipo Federico de los Santos. La semana que viene supongo yo que vamos a invitar a Federico de los Santos para conversar sobre esta revista que ya nos llegó acá, la han distribuido en la radio. Como todas las revistas culturales de los fondos concursables, es gratuita, de distribución gratuita. Se puede, creo yo, buscar en centros culturales, pero bueno, todo eso, los centros MEC obviamente, y en los centros comunales de la Intendencia, en fin, una serie de las librerías también, una serie de puntos que vamos a definir bien la semana que viene con Federico de los Santos. Bien, he hecho todas las presentaciones, he hecho todo, ya terminamos con todos los formularios, todas las invitaciones, todo. Vayamos a darle la bienvenida a Aida Miraldi. ¿Cómo andas, Aida? Buenas noches, mucho gusto con los oyentes. Muy contenta de estar acá. Aida Miraldi, bueno, la invitamos para hablar de Otto Gross, para hablar del movimiento de los inicios, del movimiento del psicoanálisis, allá a principios del siglo XX, principios del siglo XX. Ella es miembro de la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis, APU, es integrante del equipo de redacción de la revista Relaciones, de Saúl Pasiuk, ¿no? El amigo Saúl es el que nos dio el vínculo, a través también de Gladys Franco, que se lo agradecemos. El tema era, Aida, era para conversar. Yo te planteaba de este hombre del cual casi nadie habla, casi nadie lo conoce. Se llama Otto Gross. Yo me tropecé con él en una biografía que leí de Jung, una biografía que está escrita contra Carl Gustav Jung, es una biografía de Richard Knoll, y ahí Richard Knoll dice un detalle que yo lo volví a ver. En la vida de Jung no fue tan importante Freud como si lo fueron Otto Gross y Sabine Spielrein, dice él, y Toby Wolff, que fue la amante durante 30 años de Jung. Y entonces dice, de eso no se habla mucho. Y él mismo en su biografía tampoco habla mucho. De Sabine Spielrein habla 3 o 4 páginas, y de Otto Gross habla 3 páginas, pero a mí me pareció sorprendente este hombre, Otto Gross, como era. Vamos a hablar ahora de él, pero me sorprendió porque en este libro de Kafka, o sea, ya dejo de Jung y ya dejo de psicoanálisis, y me lo encuentro que en la mitad de este libro, Franz Kafka, Soñador Insumiso, Michael Lowe lo que trata es de ver la vinculación de Kafka con los anarquistas. Kafka iba aparentemente, participaba del movimiento anarquista, de algunas reuniones anarquistas, él nunca hablaba, y lo que hacía era tomar nota. Entonces, esa parte, esa faceta de Kafka, como que no se conoció mucho, no pareció alguien que no tenía mucho vínculo con la política. Aparentemente, según Lowe, él iba a estudiar, ¿no? Iba a tratar de estudiar, a leer. También leía Kropotkin, escribió, ¿no?
pero en un momento de su vida, en un tren aparentemente, se encuentra con un señor llamado Otto Gross y Kafka le dice que él, cuando iba a la Facultad de Derecho para ser abogado, estudió con el papá de Otto Gross, que después vamos a hablar de papá, y sintonizan tanto los dos que planean hacer una revista cultural, y incluso invitan a Max Brod, y que era amigo Kafka, le dice: mira, vamos a hacer terrible revista, bla bla bla, y después queda en agua de borraja, queda en un episodio. Pero ahí una vez más encontramos a este señor Otto Gross, ¿quién fue Otto Gross? ¿Quién fue Otto Gross? Pero en realidad, como principio tienen las cosas, sí. Tú hablabas del papá, y yo quería decirles un poco cómo entré yo a esta temática de Gross. Hace unos años, un compañero nuestro, Luis Vivó, el doctor Luis Vivó, que ha trabajado en el Instituto Forense y en cuestiones vinculadas a la legalidad, la criminología, y a estas cosas. Porque el papá de Otto Gross se parece que es el fundador. El papá de Otto Gross, él presentó en la asociación un trabajo y yo fui encargada de discutirlo, de dialogar con eso. Muy bien. Allí tropiezo con el papá de Otto Gross, que fue el fundador de la criminología y que fue quien primero se interesó en Freud. El papá en realidad se interesa en Freud por los lapsus y porque estas cosas permiten descubrir a los criminales. Y esto lo incluye en un manual famoso, que todavía creo que se usa, de psicología forense. Este era el papá. El papá que planteaba, digamos, plantea como las bases científicas de la criminología para tratar de estudiar la mentalidad de los criminales, para poder perseguirlos y para poder ser más eficientes en la represión, digamos, estatal de estos criminales, ¿no? No solo para poder perseguirlos y ser más eficientes, sino para poder discernir entre culpables e inocentes, claro, a través de las mentiras, los gestos, este tipo de cosas. Ese fue uno de los inicios. Pero un poco más atrás en el tiempo, la coordinadora de psicólogos organizó una jornada sobre adicción. Y yo anduve interesada en ver escritores, psicoanalistas, etcétera, vinculados a la adicción en los viejos tiempos. Me quedé al final con Tomás de Quincy. Claro, que él escribió Diario de un opiómano. Opio, las confesiones de un opiómano, de un comedor de opio. Esa es la. Pero por el camino ahí también me tropecé con Otto Gross. Con el hijo. Con Otto Gross, el hijo, que fue un personaje realmente enigmático, muy, muy extraño. El padre era sumamente autoritario, y no hay duda, allí del vínculo con Kafka. Kafka creo que asistió a clases del padre. Lo dice acá en la vida. Del padre de Gross. Y estamos hablando de que el padre de Gross, de Otto Gross, Hans Gross, era como una eminencia en la Facultad de Derecho, alguien súper defensor del Estado y las leyes. El hijo tiene problemas graves con adicciones de todo tipo. Tiene problemas. Y sale para el otro lado, digamos. Con muchas cosas, pero lo interesante es que este padre, aparentemente tan rígido, tan ceñido a la ley, tan severo, de algún lado, por alguna razón, engendra a este hijo, que presenta problemas de conducta y de cuestión desde niño. Entonces el papá resuelve, lo trata de encaminar hacia la psiquiatría, y él se encamina a la psiquiatría, Otto Gross, y luego que se encamina a la psiquiatría, apenas recibe el título, se anota en la línea para médico de a bordo entre Hamburgo y América del Sur. Entre Hamburgo y América del Sur, así que Otto Gross venía a América del Sur. Había paquebotes, esos grandes barcos que venían, iban y venían, hacían la travesía esta, y él se anota como médico de a bordo. Y es ya desde allí que él empieza
a consumir drogas. Ujú. Y al mismo tiempo se interesa por el psicoanálisis. Lo encuentra fascinante. Ujú. Estamos hablando en el momento que recién nacía el psicoanálisis, estamos hablando de los primeros Sí, momentos, la ¿no? interpretación de los sueños Claro. de 1900. Exacto. Son los orígenes Ujú. y todo lo que va a suceder con Gross, como esto que estábamos conversando un poco fuera de micrófonos con Jung, con Sabine Spielrein, con Loe Kahn, que era la mujer de Ernest Jones, también drogadicta. Todas estas cosas son desde el comienzo. Ujú. Cuando Freud se refiere a los psicoanalistas al comienzo muchas veces, en sus cartas dice la tribu, la horda de salvajes. Ujú. O sea que desde el comienzo esto está marcando un cierto derrotero que no va a favor de los vientos que soplan en la sociedad Ujú. de la época. Aunque la sociedad de la época está discutiendo apasionadamente la sexualidad, las influencias de la sexualidad en los crímenes, en los estados místicos. Es difícil imaginarse el clima de, ¿cómo diría yo? El clima fermental, el clima cultural, Ujú. de crisol de ideas, a veces mezcladas un poco tipo sopa, Sí, está claro, no, pero, echar los pero ingredientes. de alguna forma yo ayer comentaba con un especialista en Kafka y le decía que en los años 10 y 20 que yo veía un gran choque, le hablaba del gran choque entre los padres e hijos, como le pasó a Kafka con su padre, y él decía que era un problema generacional. Y yo le dije, como impresión mía, de lo que he leído de esa época, que me hace acordar a la década del 60. Solo en la década del 60 hubo tanta rebelión de hijos contra padre en todo nivel, espiritual, filosófico, de vida. Y él, ayer me decía este hombre, José González, me decía que sí, es así, que son dos momentos en que hay una gran ruptura, o sea, se acumula a nivel cultural, después se produce una gran ruptura, ¿no? Y a Otto Gross con el papá, digo, entre otras cosas, el papá en un momento Lo hace perseguir. lo hace medicalizar, o sea, ¿no? Sí. Primero en clínicas mentales, ¿no? Sí, así es. No, pero esto que tú decías de la rebelión entre padres e hijos, me recuerda que, claro, hasta Thomas Mann con sus hijos. Sí, claro. El escritor, digo, famoso, los dramas de la familia Mann fueron serios. Sí, el hijo varón es terrible, la historia. El hijo varón, la historia ha sido dramática. Muy bravo. Entonces, y esto que traías de que solo en los años 60 ha hecho que a Gross se lo considere a veces como algo así como el padre de los hippies. Claro, el precursor de los hippies, sí, porque tenía casi comunidades, sí. Porque, claro, la idea es esa, ¿no? Ahora, claro. El amor libre propugnaba, ¿no? Entre otras cosas. Es muy curioso, propugnaba muchas cosas y cuando yo repasaba las notas que hice de aquella época y agregué algunas para traer para hoy, claro, yo pensaba cómo una idea va rebotando de un autor a otro y de un autor al otro, y uno va viendo a lo largo de la historia del psicoanálisis, supongo que en la filosofía pasa igual y en otras disciplinas pasa lo mismo, va reapareciendo, hay cosas que se van reapareciendo y que yo creo que tienen que ver con los interrogantes que todos nos planteamos una y otra vez sin encontrar respuestas satisfactorias, de manera que son todas como aproximaciones. Una de las preguntas, claro, es la sociedad ideal. Él propugna el amor libre, pero propugna el amor libre dentro de un marco ideológico, filosófico, entreverado con las ideas anarquistas, con una concepción referida a que el patriarcado ha sido el que echó todo a perder. El patriarcado, él se apoya en la teorización de Bachhofen, que era
sociólogo y antropólogo muy en boga, sobre las ideas de un matriarcado original. Como que la humanidad al principio estaba en un matriarcado. La humanidad al principio era armónica. Había el matriarcado, después vino el patriarcado, la propiedad privada, la agricultura, etcétera, etcétera. Y eso hace que la gente no se adapte a eso y genere un ruido, digamos, interno. ¿Cómo nos liberaríamos? Claro. Si rompemos el patriarcado y volvemos al original. Al matriarcado original. Pero además con ideas verdaderamente curiosas. Yo confieso que no, es así que no las encontré en otros autores. Por ejemplo, a ver, las ideas sobre la infancia y la sumisión del niño a los padres que Otto Gross escribe. Él escribió muchos artículos que se publicaron recién hace poco en español. Hasta ahora estaban en alemán. Era brillante Otto Gross, esto no lo hemos dicho. Hay una carta, Freud le dice a Jung: solamente hay 2 psicoanalistas no judíos que son extraordinarios, usted y Otto Gross. Pero Otto Gross tiene problema de las drogas, ese es el problemita que tiene Otto Gross, pero era brillante. Él cuando se lo manda le dice: carismático, talentoso y opiómano. Claro, opiómano, claro. Un detalle que leí en esta biografía de Richard Noll, de Jung, dice que como que Otto Gross fue el primero que vincula el psicoanálisis con la bohemia, con los boliches, y lo que plantea es que hay testimonios de que él psicoanalizaba desde el boliche y con gente alrededor. Él conversaba mucho y que se conversaba con el polvillo de la cocaína sobre el cuello de la camisa, ¿no? Sí, no era nada. De Quincey, por ejemplo, tomó opio durante toda su vida, vivió hasta los 94 años o hasta los 93. Y en el momento que trata de interrumpir el consumo, consumía opio, supongo, de muy buena calidad, etcétera, claro. ¿no? Pero en el momento que trata de interrumpir el consumo, lo hace porque las alucinaciones que al principio le eran placenteras se le comienzan a volver angustiosas, y muy, 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 muy angustiosas. Entonces ahí él trata de interrumpir. Entonces el opio estaba... Sí, liberado, digamos, ¿no? Entre la gente culta, entre sí. ciertos sectores de la cultura, de la alta burguesía y la cultura, la élite intelectual, digamos. Las drogas no. Estuvo el famoso asunto de la cocaína de Freud, pero la muerte de su amigo Fleisch, que Fleisch era un colega y amigo médico al cual le habían amputado un dedo y hace una gangrena, en fin, los dolores eran terribles y se vuelve morfinómano. Y Freud le da cocaína pensando que lo va a aliviar, y al principio parece que funciona y luego aquello no funciona. Es una debacle terrible. Freud con eso no pudo nunca realmente, porque el amigo muere de mala manera, ¿no? Pero quiero decir que circulaba. No era no era el estado actual que tenemos cuando hablamos de morfina, sobre todo de cocaína, sobre ¿no? Todo de cocaína, o de opio, o de... que ahí, digamos, pesa sobre ello. Aida Miraldi, si te parece, después de la pausa vamos a hablar más de Otto Gross. Simplemente decirles que ahora estoy buscando en este libro y después de la pausa vamos a seguir hablando de Otto Gross y de Kafka. La revista que iban a sacar Kafka y Otto Gross se iba a llamar Hojas de combate contra la voluntad de poder. Fíjate vos el título que tenía. Después de la pausa continuamos aquí, La máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Estamos aquí con Aida Miraldi para hablar de Otto Gross. Estamos obviamente hablando de Otto Gross, pero ahora sale todo, ¿no? Todavía no mencionamos cómo Otto Gross es enviado a una clínica mental por el padre,
que es se vincula con Freud, y Freud le pide a Jung que por favor lo trate, y Jung dice no quiero tratarlo, y lo manda a la clínica de Suiza. Lo manda, en realidad Jung lo trata, lo acepta, pero lo acepta, de acuerdo con Freud era que lo iba a aceptar por unos días y luego volvía con Freud. Claro, él dice, en unos meses voy a estar yo, dice Freud, vos hasta atenderlo un poquito. Y en ese psicoanálisis que le hace, o en esa charla que le hace Jung a Freud, aparentemente, según la película ahora que de última David Cronenberg y según otros lados, en vez de Jung psicoanalizar a Otto Gross lo piensa conversar y lo psicoanaliza a él. En realidad no lo psicoanaliza, creo. Digo, tienen una transferencia, diríamos ahora, cruzada, compleja, en la cual en algún momento Otto Gross llega a decir, valga el lapsus, Jung llega a decir, yo lo sentí como mi hermano gemelo. Impresionante, claro, sí. Yo lo sentí, y se jacta de haberlo curado en 15 días o cosas así, a lo cual Freud, que sabía bien de qué se trataba la cocaína y que sabía bien de qué se trataban estas cosas, le dice que se asombra de la velocidad de la juventud, que hoy día parece que se cura, se lo dice más fino de lo que yo lo estoy diciendo, pero la idea es esta, que, sí, parece que ahora las curas son muy veloces, pero hete aquí que a los 15 días, al principio todavía marchado como sobre rieles, Otto Gross se había venido a dejar de consumir drogas, estaba todo bien, e intercambiaban ideas como almas gemelas, preocupaciones místicas. Ustedes no se olviden que Jung tiene una vertiente mística precoz, muy precoz en la teoría, que después se va desarrollando cada vez más. Y es de aquí que hace Otto Gross, salta el muro de la clínica, en un descuido de la clínica, y se va, y se huye, y vuelve a la bohemia. Y se raja y vuelve a la bohemia. Claro. Pero en ese tiempo que está Otto Gross con Jung, y ahora estoy basándome en esta última película de David Cronenberg y en otras cosas que es crucial esa relación aparentemente, porque Jung tenía unos problemas con su primera paciente que la había curado, Sabina Spierren, la Fer Sabina. Y entonces Otto Gross le dice, en realidad vos lo que querés es acostarte con ella y no te das permiso, digamos. Claro. Y hay que darse permiso. Entonces en un momento él se da permiso a Jung y él se da permiso y después obra de una manera realmente abominable. Debo decir, Jung tienen un affair, un amor, una relación brutal con Sabina, mientras obviamente está casado con su mujer, que ahora Emma Jung. Pero esto sería casi lo de menos. Eso es lo de menos, digamos. Entonces, lo demás es que él en algún momento le escribe a Freud, cuando se empieza a asustar del enamoramiento de Sabine, que es una jovencita, es una chiquilina, es una muchachita, enferma, que se ha curado ahí. Sí, que la curó Jung, ingresa psicótica, digamos, y sale para poder estudiar después medicina, psiquiatría y ser una mujer brillante. Una mujer brillante, una buena madre, una buenísima madre, y tener un destino trágico, en pos de ideales, siempre en pos de ideales que la desbordaban. Perdóname, Sabina Spierren, para hacerlo cortito, se genera en esa historia de amor con Jung, queda muy mal porque Jung le pega, ¿no? La corta, habla mal de ella frente a Freud. Pero le dice a Freud que son mentiras de Sabina. Niega de la peor manera, se porta realmente muy mal. Primero Freud le cree que son mentiras. Claro, que son alucinaciones. Que son fantasías histéricas frecuentes en los pacientes cuando se enamoran de los doctores. Pero después ella le escribe a Freud una carta y le pide una entrevista.
Mientras tanto, la mujer de Jung también mueve sus cartas Sí, por sí, otro sí, lado. sí. En los dos lugares que yo vi, aparentemente hay unas cartas anónimas que frente a Freud le dicen, mirá que están dando realmente, mirá que hay una relación, y bueno, las cartas anónimas, Y allí, todo apunta que puede ser Emma. Allí salta el asunto de Sabine. Pero fue una mujer talentosísima. En realidad fue la que aporta la idea de la pulsión de muerte. Bueno, eso me decían ayer, que es algo fundamental, y aparentemente ella, en esta película que decía David Cronenberg, se menciona al pasar, y como que Freud dice, bueno, es una idea interesante, vamos a estudiarlo, no sé qué, y después Freud la desarrolla muchísimos años. Y Sabine Spielren era rusa, judía, de clase alta, anarquista no, bolchevique, diríamos. Sí, bueno, ella se unió a la revolución rusa, le pareció bárbaro, va a Moscú. Esto lo tengo que contar rapidísimo porque es increíble. Va a Moscú, en Moscú crea la primera guardería de corte psicoanalítico, digamos con psicología, una guardería blanca para niños, con todo lo mejor de lo mejor de lo mejor para tratar de desarrollarlos creativamente. Estamos hablando de una mujer que había sido muy reprimida, muy psicotizada, y ahora está haciendo todo esto para tratar de desarrollar la infancia. Pero entre esos niños hay un niño que no se sabe hijo de quién, pues son todos dirigentes de la revolución, hasta que alguien dice, mira, es un gurí con graves problemas, y era el hijo de Stalin, ese nenito. Y cuando Stalin llega al poder, ¿qué hace con la guardería? Lo que hace cualquier padre, que agarra, cierra la guardería. Yo creo que el fenómeno es muchísimo más complejo, porque se prohíbe el psicoanálisis, como se prohíben tantas cosas en ese momento. Sí, a Kafka también se prohíbe, por ejemplo. Se prohibió, por favor. Bueno, la lista de las prohibiciones es extensísima. Pero bueno, para volver a Gross. A Otto Gross, ¿sabes? A Otto Gross. Yo quería, yo traje para leer una cosa que me pareció. Bueno, estábamos en esto de la influencia de los padres sobre los niños. Esta es una teorización que en algún sentido después retomará, desarrollará y dirá cosas que tienen mucho sentido Ferenczi, un psicoanalista húngaro, Sándor Ferenczi. Pero lo que me pareció que podía interesarle mucho a la audiencia, porque claro, dice que los niños, y en esto también se acerca a ideas que va a desarrollar después Winnicott, que los niños más sanos son aquellos que pueden resistir mejor la presión del autoritarismo inútil. En realidad para él creo que toda autoridad era autoritarismo, lo cual ya es, digamos, caer en la otra punta. Pero él lo que ve en el psicoanálisis es la idea de la posibilidad de una psicología de la revolución. No es el único. En esta misma tanda está también Wilhelm Reich. ¿Que hubo algún contacto? Porque yo busqué en Wikipedia, dice que, porque obviamente el que lea Wilhelm Reich, hay algo, Wilhelm Reich escribe una cosa que se llama la revolución sexual, o sea, la idea de vincular la liberación sexual con el amor libre, con el cambio económico de la propiedad privada y con el modelo patriarcal. Y parece que Otto Gross ya lo había dicho antes que Wilhelm Reich. Claro, no se sabe si se conocieron, o sí, claro, muchas veces hay ideas que andan en el ambiente y que cada quien las procesa. Pero a mí lo que me parece interesantísimo y quería leerles es esto. Sobre un texto que se llama La simbólica de la destrucción. Gross parte de 3 elementos. Una observación referida por un psiquiatra sobre una niña de 6 años, un sueño relatado por un médico paciente suyo, y una afirmación hecha por un personaje de la novela Kameraden de su amigo Franz Jung, que era otro Jung, no tenía nada que ver con el otro. Lo que se observa de común en estos 3 casos es la fijación del inconsciente en la definición simbólica destructiva de las representaciones de la sexualidad y del nacimiento, cuyo principio esencial en el inconsciente es la violación de la mujer por el hombre y la patología y el sufrimiento que resultan de ello. Y entonces habla de una ética innata
de una ética innata que tiende a rechazar, violar y ser violado. Y que esta ética innata es la que la sociedad patriarcal subvierte. Quiere aplastar, claro. Quiere aplastar y subvierte. Pero que después hace una afirmación tan contradictoria como de que en el fondo esta sociedad patriarcal ha logrado que todas las relaciones con las mujeres sean sentidas como violaciones. Esto me pareció la idea de una ética genética, de una ética que uno trae y que precisamente si uno se liberaría puede retomar esa ética, claro, digamos. Él arma una comunidad en Ascona, en Italia. Sí, porque eso es un detalle que no dijimos, pero genera una comunidad de intelectuales, de bohemios, que había estado lindo pero para visitar, porque ahí en Ascona genera toda una comunidad donde realmente, y bueno, por ahí pasa mucha gente. Por ejemplo, Hermann Hesse, me enteré que pasaba por ahí, digo, o sea, son un montón de intelectuales que uno en general los ve separados. Y pasa, claro, porque están en distintos países y en distintos rubros, alguien está en el psicoanálisis y el otro está en la poesía o en la narrativa o en empresarios, y resulta que estaba todo mezclado. Todo mezclado. Y pasa también la que después va a ser mujer de D.H. Lawrence, el escritor inglés, que eran dos hermanas con las cuales Grossman tenía relaciones simultáneamente. Ah, sí, parece que tuvo con dos hermanas, incluso tuvo hijos con las dos. Sí. El amigo Otto. Él se va, digo, hay como una degradación en todo esto que es triste, digo, porque empieza como a perder pie, a ser rechazado, hasta sus propios amigos lo van dejando, y el final es trágico. Digo, algunos autores dicen que el final fue que muere de hambre y de frío en las calles de Berlín, prácticamente bichicomiado, digamos. Sí. Otros dicen que en la Primera Guerra él comete un homicidio. Tuvo varias acusaciones en torno a suicidios. Esto le complicó la vida. ¿Pero cómo en torno a suicidios? ¿Que indujo a suicidios? Que indujo a suicidios, que indujo a una novia que tuvo, a una muchacha que trató, a su última amante. Esto le va cada vez más enturbiando la vida. Y tiene este final realmente terrible. Un hombre que parece que además tenía un jeito. Sí, un carisma brutal. Yo leí, ahora no me acuerdo, pero testimonios de una familia muy rica, pero no me acuerdo ahora el nombre. Yo no me acuerdo ahora. Y declaraciones de la esposa diciendo que, bueno, que estamos hablando del principio del siglo, pero que él era como un evangelista del amor libre, se ponía a hablar del amor libre, no sé qué, de bajar la... Y entonces, nadie, digamos, le iba a hacer, estaba hablando con los burgueses, no de clase alta, pero que era fascinante igual, digamos, o sea, lo bancaban porque era fascinante. Pero tenía un tal encanto que logra en algún momento que prácticamente sale de su condición de paciente después de un tratamiento brevísimo, y enseguida le dan un cargo de docente, de médico en el sanatorio. Digo, eso ya les da la pauta de lo que es. Muy bien, muy bien. Está presentado un poco Aida Miraldi, gracias por estar acá, digo, se nos pasó un poco el tiempo, pero de alguna forma pintamos un perfil mínimo de anarquista freudiano, Otto Gross, que incluso en el libro de Michael Lowy dice que cuando estuvo internado en una de esas internaciones, hubo una campaña de prensa encabezada por unos escritores expresionistas, inspirado por Nietzsche, Freud, Max Stirner, arremete su escrito contra la voluntad, bueno, y Kafka, parece que también se plegó a esa campaña para liberar a Otto Gross. Lo fueron a buscar porque el juez lo absuelven y lo van a buscar en procesión, así se organiza una procesión de intelectuales y demás apoyando masivamente la solución. O sea que en algún momento se encuentran Kafka y Otto Gross. No se sabe si fue tan definitivo para uno o para el otro, pero querían hacer esa revista, Hojas de combate contra la voluntad del poder. No lo hicieron, pero bueno, de alguna forma Otto Gross está volviendo acá, o por lo menos se está traduciendo en español. Y bueno, nada, gracias por estar acá, Aida, gracias por habernos ilustrado. Gracias a ustedes por la invitación y a los oyentes por la escucha. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Entra en hayunmomentoparamudarse.com.uy y
Informate de la garantía de alquiler para jóvenes y avisale a tus amigos que es el momento de mudarse. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Luli. ¿Qué pasa? No retarde ya. No, entramos a segunda. Ah, buenazo. Y che... Está el inspector. Dijeron algo en clase que boleto gratis, ¿puede ser? Sí, es gratis. Vamos al liceo. Chicos, atención que viene el ómnibus. Ah, gracias, inspector. Sí, ya lo vimos. Subí en primero y bajá en sexto. Ahora, boleto gratis para todos los estudiantes del Liceo IUTI. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. mtop.gov.uy. Informa Deportivo Uruguay. Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Precipitaciones de pelotas de fútbol y básquetbol. Tormentas de resultados con rachas algo fuertes de información y análisis. Vientos del sector Ámsterdam. Deportivo Uruguay. Sábados y domingos desde las 13 horas. Nada que ver, mucho que escuchar. Este viernes en Radio Uruguay cerramos la semana con el doctor Alberto Pérez Pérez, ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De 10 a 12. El heladero de Carmelo. Adelanto del documental que habla de la historia y las implicancias del homicidio de Aldo Perrini en 1974 en el batallón de infantería número 4 de Colonia. De 10 a 12. Juan Muzzi, un uruguayo radicado en Brasil, dona 220 bicicletas ecológicas de su invención a la Presidencia de la República con destino a jóvenes del INAU. De 10 a 12. María Inés Ovaldía, Federico Jurkovic y Andrea Villaverde los esperan en la 1050 AM con otro aire. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto y 103.5 FM en Paysandú. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, amigos, ahí quedamos conversando sobre Otto Gross, sobre el movimiento psicoanalítico, pero ahora vamos a cambiar de rubro, vamos a darle, bueno, no sé si cambiamos de rubro, vamos a darle la bienvenida a Horacio Cavallo. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andás? Que no tiene nada que ver con Otto Gross, por las dudas, aclaremos, pero bueno, ¿no? Pero quedó fascinado con la charla. Sí, me gustó mucho, me resultó muy interesante, voy a profundizar. Ustedes saben, todo el mundo sabe, o creo que deberían saber, Horacio Cavallo es narrador y poeta, ha publicado El revés asombrado de la Ocarina, que hablamos en su momento, es un libro de poesía que fue premio del MEC, después la novela, que fue premio municipal Oso de Trapo, Fabril, aquel libro que me gustó mucho, también aquella novela casi absurda que ganó los premios de fondos concursables. Era media kafkiana esa novela, ¿no? Donde alguien trabajaba en una fábrica que era tan grande que se quedaba a vivir, y no podía salir tampoco, ¿no? Era muy kafkiana. Y bueno, en el 2011 te sacaste una novela de aventura de Tercelius, que es para descargar desde Apple Store, o sea, para descargar desde la web para los Kindle, ¿no? Sí. Para los dispositivos los aparatos de Apple. Sí, que fue la primera incursión en literatura juvenil, en ese caso, o infantil. Yo lo escribí pensando primero pensando en mi infancia, lo que me hubiera gustado leer a los 10, 12 años, pero bueno, también movido por
por mi hijo Genaro Cavallo Martínez, aclaro, porque él mismo me dijo, le dije voy a estar a la radio y te voy a nombrar, y él me dijo, decí Cavallo Martínez porque bueno, Genaros hay miles. Yo de chico le decía Genaro, cuando lo veía ahí paseando con Horacio Cavallo por la Plaza Independencia. Pero Genaro, a ver, ¿cuántos años tiene Genaro ahora? 5 años, bueno, pero parece más lógico que Clementina y Godofredo, relato en verso con 37 animales, que fue premiado por el Fondo Concursable del MEC y que ha sido editado ahora por Topito Ediciones. Parece más lógico, digo, por lo menos para mí, de que esto pudo haber sido pensado con o contado con Genaro. Ahora el otro de aventuras juveniles, como que ya uno que recurriza más bien al adolescente que llevamos adentro. Sí, igual niño, igual de cualquier forma, pero sí, porque yo creo que es que una buena edad, es una novela de aventuras fantástica, que en ese caso exploto lo que no hago cuando escribo otras cosas, de pronto, no pensando en adultos, me mejoró a veces un poco eso de pensar una literatura para niños y otra para adultos, pero lógicamente hay cosas que los niños no pueden leer o que no deberían leer, que uno escribe pensando la literatura en general, y sin embargo hay cosas que sí hace pensando un poco más a los niños, con la idea de que también le pueda gustar a los adultos. Creo que los libros más interesantes en ese sentido son esos, que pueden ser leídos por ambos públicos. Pero sí, evidentemente Clementina y Godofredo está más cercano a Genaro ahora porque bueno, está escrito en verso. ¿Vos se lo ibas diciendo, Genaro, yo o lo leíste en algún momento? Se lo fui leyendo, ¿O lo escribiste después? No, lo escribí y se lo fui leyendo de a poco. Lo fuiste testeando ahí. Fui testeando, no me funcionó muy bien, pero bueno. ¿Por qué? Porque lo tiraba abajo. No, es un poco largo, yo creo que ahí Genaro tenía 4 y entonces, y a su vez no tiene ilustraciones, que es lo maravilloso que le da al libro, las ilustraciones de Daniela Veracochea, que creo que aporta mucho en ese caso a los primeros lectores el hecho de las ilustraciones. Bueno, es una manera de cautivar por el lado de yo te digo, lo estuve leyendo y lo primero que surge, y lo comenté acá en la radio, me gustó mucho el libro, pero enseguida todo el mundo saltó cuando le dije es un cuento en verso, y me dijeron en verso, estará bueno, no sé qué, no sé cuánto, y le digo, mira, está muy bien porque genera una velocidad en la lectura, ¿no? O sea, la idea es un argumento mínimo, es esta muchacha que se llama Clementina, que sale de la casa y se le van uniendo un montón de animales, hasta 37 animales, sin contar el hermano. Claro, bueno, andás a ver, de pronto ya podría decirlo, pero no está en el libro. Y entonces en verso se van combinando todos estos, en una estructura parecida a la del juego de Sal de ahí, chivita, chivita, ¿o no? Y sí, podría emparentarse desde que cada 2 estrofas, más o menos, o al final no de cada estrofa, pero cada tanto se va, cada poco tiempo se va sumando un animal nuevo, y después se va animales van. Se va reiterando la lista, o sea, se va leyendo la lista, que al principio ahí es donde es más o menos breve, y después es larguísima, claro. Cada vez se va volviendo más larga. Incluso el final es justamente eso, todos los bueno, se puede contar, tampoco es que no se pueda Genaro ya lo conoce. Pero están todos durmiendo, y bueno, son los ronquidos de todos los animales, más lo de ellos, y ahí se los van nombrando uno a uno, que a su vez, sí, como decías, van apareciendo hasta donde han llegado a lo largo del libro, y creo que sí tiene un poco eso del juego, ¿no? Que a veces es entretenido, lo hace entretenido, y bueno, lo que decías del ritmo, la musicalidad también me parece que es entretenido para los niños a la hora de ir leyéndolo, que juegue también un poco el lenguaje, en este caso con la ilustración y con la historia en sí, con lo que podríamos decir lo conceptual, que también es una linda historia, porque es 2 niños que van a ver a su abuela y hacen un viaje muy lejos, muy lejano, hasta que cruzan el mar y las montañas para llegar. Sí, el campo, la ciudad, se va pasando por distintas etapas. Hay otra cosa que tiene que ver con la musicalidad, que es el nombre de los animales. O sea, al decir uno, al nombrar a los animales, las diferentes especies, también eso obviamente no está en cualquier animal. Aquí digamos, el poeta ahí buscó la musicalidad del nombre, ¿no? Y claro. No solamente para que haya consonancias o asonancias con los distintos versos, sino por la musicalidad. Sí, seguro. Por ejemplo, me llamó la atención porque escribiste tero en vez de cuando se le dice teru. Sí, bueno.
No sé. Para mí es por el tema de... Pero decís que se le dice teru. Teru. Yo le decía teru de chico. No, para mí es más tero. Para vos, bueno, lo que pasa es que la gente de Montevideo, Claro, por eso, sí. En Montevideo es tero. No, pero hay todo. Pero está la canción esa que dice compañero tero somos del bañado. Ajá. Esa es tero. Tero con O, sí. Bueno, yo toda la vida era con U, mirá vos. Y hay una intención tuya, o no hubo intención, digamos, tipo didáctica, porque aquí al ir mencionando todos los animales y volver a reiterarlos, yo me imaginé, bueno, un público más chico, digamos, más chico que Genaro, digamos, estamos hablando de 3 años, 4, que puede encontrar cierto placer y cierta en reiterar eso. Sí, en ese caso no fue buscado. No fue buscado. Sí fue hacerlo divertido, y el hecho de la diversidad y la variedad de animales me parecía que le daba, pero no necesariamente didáctico, porque bueno, aparecen algunos animales como tonina, por ejemplo, que no se ven mucho y que en realidad bueno, en un momento hay un marrano y un cochino. Sí, que también, bueno, la rima obliga. No, y después en otro momento hay un chacal que anda en auto, anda en un jaguar. Claro, en realidad hay como un juego, porque no me acuerdo cómo es que dice el verso, pero la cebra se juega con la cebra, que en realidad termina siendo la cebra en la calle, claro. Y el chacal, que parece ser un animal, en realidad dice así, mira, dice: se detienen a cruzar enfrentando la luz roja, así la cebra se enoja porque la pisa un jaguar. La cebra no es animal, son líneas en el camino. El jaguar, un auto fino que empuja a un viejo chacal. Y ahí sigue, pero también el tema de ser en verso le genera también otra velocidad, ¿no? Sí, a la lectura, ¿no? O sea, uno y lo bueno es que se fue generando solo. Creo que la poesía versificada y rimada, que a mí me gusta particularmente, no necesariamente cuando escribo infantil, sino el verso medido, me gustan mucho los sonetos, por ejemplo, y que en este caso se fue generando la historia sola, como quien dice. O sea, no fue, por lo general cuando escribo narrativa pienso antes de escribir una historia, por lo menos tener algo bastante sabido de antemano y que se vaya generando en el camino, pero en este caso no, se fue dando porque iba fluyendo así de la misma manera. Ajá. Que de pronto lo vas viendo al leerlo y iban apareciendo, no es que tampoco lo fui escribiendo de un tirón, pero sí que iban apareciendo cosas que bueno, que me divertían, ¿no? Que me parece que es lo fundamental a la hora de crear, estar sí, digamos, compartiendo ese entretenimiento con la idea de que eso después se filtre, se comunique al lector, ¿no? Sí, yo creo que lo lograste. Topito Ediciones es una nueva editorial que me decías que estaba Manuel Soriano, el que arrancó con el proyecto editorial. Nosotros arrancamos con esto, yo tenía parte del texto escrito, casi todo, y Manuel y Patricia Segovia, que son los que publican, que se presentan ahora, salieron juntos, Las aventuras de Jirafa y Perrito, me dijeron: mira, tenemos una amiga ilustradora, Daniela Veracochea, y bueno, generaron el vínculo. Ella leyó el texto, le gustó, a mí me gustaron sus dibujos, y bueno, ahí se armaron los proyectos. Fueron los dos premiados por los fondos concursables del 2011 en el género en relato gráfico. Y bueno, Manuel arrancó con este proyecto editorial, con estos libros que van a ser presentados el sábado a las 18 horas en Gato Peludo, en el Centro Cultural, Espacio Cultural Gato Peludo, que queda en Juan Ramón Gómez 3171. O Juan Carlos Gómez, ¿no será? ¿Juan Ramón? Juan Carlos Gómez, perdón. Ajá. Sí, está bien, 3171. Y ¿Este sábado?